207. Cadena Cumbia Latina 89.3. Mucho más que una simple radio. Muy buenas noches a todos. Como cada jueves nos volvemos a encontrar en este programa que evangeliza. Y como siempre lo vamos a consagrar a la Santísima Virgen María para que sea ella la guía de este programa, de esta evangelización, de esta catequesis que vamos a compartir hoy. Nos ponemos en presencia de Dios para consagrar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí les damos la bienvenida nuevamente a todos los que están del otro lado. Hoy el Padre nuevamente no nos puede acompañar, pero Él está presente, así que desde el otro lado, escuchándonos, vamos a saludar a todos los que nos siguen como cada jueves, a los que nos encuentran por primera vez desde este lado. Estamos en el 89.3, estamos saliendo también por una página web desde Saladillo. Y bueno, ya que estamos con páginas web, los invito nuevamente a recorrer la página de la Obra de Amor por los que Sufren, www.obradeamorporlosquesufren.com. Es la página de esta misión que tiene el Padre René, de liberación, de sanación. En esa página van a encontrar oraciones, van a encontrar películas, link para mirar películas, van a encontrar mucha información para crecimiento espiritual. Así que los invitamos como cada jueves a todos que naveguen por esa página, que la compartan para que todos conozcan, bueno, las verdades de Dios, de Jesús, y para que puedan empezar a recorrer este camino de santidad. Hoy es un día muy especial para la Iglesia Católica. Hoy es el día de Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones. Muy importante para la obra del Padre también, porque bueno, el Padre lleva adelante una misión muy importante, ¿no? De sanación, liberación. Así que la tuvimos presente en el día de hoy, con bueno, muchas frases de ella para meditar. Y hoy tenemos un programa muy especial que lo voy a compartir con todos ustedes. Es un programa eucarístico. Los jueves son jueves eucarísticos. Y hoy tenemos una hermosa catequesis que nos va a compartir María Reina. María Reina es una joven enamorada de la Eucaristía. Así que nos va a compartir su testimonio, porque ella comenzó una conversión hacia Dios por medio de Jesús presente en la Eucaristía. Ella es, de La Plata, y bueno, por obra de Dios llegó a la parroquia y nos va a compartir su testimonio. Yo, por mi parte, también quiero decirles que la adoración eucarística es lo más importante que podemos hacer en esta vida, porque es el encuentro con Jesús vivo ahí en su cuerpo, alma y divinidad presente. Recibirlo todos los días o la mayormente posible durante la semana es lo que fortalece el alma. Así que ese es un consejo también mío, humilde, ¿no? Porque bueno, yo también lo necesito, porque somos débiles todos, todos, y en este camino de santidad necesitamos la presencia de Jesús, Eucaristía, para crecer en santidad. Vamos a ir a un corte y después del corte ya vamos a estar en comunicación con María Reina para, compartir este hermoso tema que es Jesús vivo en la Eucaristía.
Bueno, en este segundo bloque, como les decía, hoy recordábamos a Santa Teresita de Lisieux. Para comenzar esta segunda parte, que vamos a hablar de la Eucaristía, les voy a compartir una pequeña meditación de ella. Dice así: Dios no baja del cielo todos los días para quedarse en un copón dorado, sino para encontrar otro cielo, que le es infinitamente más querido que el primero, el cielo de nuestra alma, creada a su imagen. Bueno, de esta manera le vamos a dar la bienvenida a María Reina. Buenas noches, María Reina. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Vamos a empezar esta hermosa catequesis. Le quiero contar a todos los que nos están escuchando que no es la primera vez que estás en este programa, así que muchísimas gracias, María, por participar. No, a ustedes. Bueno, te escuchamos porque queremos que nos compartas tu testimonio de conversión eucarística, de ese amor a Jesús en la Eucaristía. Así que bueno, somos todo oídos para que puedas compartir con nosotros tu experiencia y tu apostolado de adorar a Jesús. Muchas gracias. Quiero empezar con una oración al Espíritu Santo para que sea Él el que hable a través mío. ¿Ustedes me pueden escuchar bien? Te escuchamos perfectamente, María Reina, por ahí con un poquitito de retraso, bueno, pero te escuchamos muy bien. Bueno, bárbaro. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Yo escucho un eco, pero supongo que ustedes no lo escucharán, ¿no? No, nosotros no lo escuchamos, te escuchamos muy bien, María Reina. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, hoy quería contarles un poco mi conversión, porque está muy vinculada con la Eucaristía, y después hablar directamente de este sacramento, del sacramento de la Eucaristía. Yo, cuando tenía 16 años, ya era católica practicante, pero tenía una fe todavía muy fría, y un día fui a una capilla de adoración perpetua, como la que tiene el padre René, pero en otro lugar, cerca de mi casa. En esta capilla de adoración perpetua hay una custodia con el Santísimo, una hostia consagrada dentro, que los católicos es Jesús, o sea, el mismo Jesús de hace 2000 años, ¿no? El mismo. Y yo me acuerdo que había empezado a frecuentar esta capilla, pero un día en particular entro, me arrodillo cerca de la Eucaristía y con muchísimas, pero muchísimas dudas de fe, le hablo a Jesús y le digo: Jesús, yo le quería pedir, en este caso, por una amiga mía, pero me costaba muchísimo, porque si bien era bastante, tenía envidia hacia ella y me costaba mucho pedir por ella. Pero ahí arrodillada le digo a Jesús: Jesús, yo no sé si estás acá o no, pero te quiero pedir por... Y en ese momento es como si a mí se me viniera a la imaginación mi propio corazón, ¿no? Con una raíz negra, que era esta envidia, y yo veía cómo se desintegraba, ¿no? O sea, cómo se disolvía. Y de golpe sentí como un fuego, o sea, muy fuerte en mi corazón, y
Y cuando salgo de esta capilla, me doy cuenta que había pasado algo loquísimo dentro mío, ¿no? Y había desaparecido esta envidia hacia mi amiga. Y yo no me podía creer porque era algo que arrastraba hace bastante tiempo y no se me iba, ¿no? Y de un segundo a otro se me fue. Yo noté como desde ese momento un amor hacia las personas que no había tenido antes, ¿no? Y ese día yo sentí que fue como mi primera conversión, ¿no? Como que Jesús me sacó velos que tenían los ojos que no me dejaban ver. Y ahí me di cuenta que eso que parece pan no es pan, sino que es Jesús, o sea, el mismo Jesús de hace 1000 años. Y así fue mi conversión. O sea, pasaron los meses y finalmente me anoto en esta capilla de adoración perpetua como adoradora. Son capillas donde se adora a Jesús en la Eucaristía 24 horas del día, todos los días del año. Y para mí es una de las cosas más hermosas que existe en la tierra. Me anoto como adoradora, o sea, me comprometo a cumplir una hora fija, que ese momento me acuerdo que eran los martes a las 5 de la tarde. Y desde ahí me fui enamorando de la Eucaristía. O sea, me fui poco a poco enamorando de Jesús en la Eucaristía. Y experimenté realmente en esta capilla, pero en cualquier lugar donde está Jesús, una gran paz y una gran dulzura. Al menos esas son las dos sensaciones que me daba, ¿no? Al estar en esa capilla mirando a Jesús en la hostia. Y desde ahí me empecé a interesar mucho por la Eucaristía. Obviamente tuve momentos, idas y vueltas, ¿no? Como momentos de gran fervor y otros más fríos, pero siempre muy agarrada a la Eucaristía, ¿no? Yo siempre le pedía a Jesús que no me soltara, porque yo sabía que yo sí lo podía soltar. Entonces que Él no dejara que yo me suelte, ¿no? Y desde ahí comenzó mi camino, ¿no? Como creyente más, de una forma más madura, no tanto por costumbre. Yo me acuerdo que ya de chiquita iba a misa y yo realmente dudaba, ¿no? De la Eucaristía, de que fuera Jesús. Yo decía, no será todo un invento, ¿no? De la iglesia, o capaz que es un símbolo que representa a Jesús, pero no es que está Jesús ahí. Eso lo pensé muchas veces, pero después de este momento en la capilla dije, no, acá está Dios. Así que ahora voy a hablar directamente de la Eucaristía desde un punto más teológico, ¿no? Como una especie de catequesis sobre la Eucaristía. Muy bien. Voy a tratar de hablar de la forma más sencilla posible, ¿no? Como si el que me escuchara fuera un no creyente, incluso. Así que voy a hablar como si fuera mi destinatario. Nosotros los católicos tenemos algo que se llama sacramentos, que son 7: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, el matrimonio y el orden sacerdotal. Estos 7 sacramentos son signos sagrados, o sea, instituidos por Dios, que transmiten la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la vida de Dios en nosotros. O sea, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Dios decidió instituir 7 sacramentos para darnos su propia vida. ¿Y cuál es el fin de esto? Santificarnos y hacernos parecidos a Él. O sea, Dios quiere que nosotros cada vez seamos más parecidos a Jesús. Pero para eso necesitamos llenarnos de la vida de Jesús, de la vida de la gracia. De los 7 sacramentos, el más importante es la Eucaristía. Porque al recibir a Jesús en la Eucaristía, recibimos toda gracia y al autor de la gracia, que es el mismo Jesús. Ahora bien, el primero de los sacramentos, el primero que se recibe, es
el bautismo, que es la puerta a todos los demás sacramentos. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios, se nos borra el pecado original y nos abrimos a esta vida de gracia, o sea, empezamos a tener la vida de Dios dentro nuestro, en el alma. Este es el primer sacramento. La Eucaristía es como la cumbre, es la cima de los sacramentos, ¿no? Pero para poder recibir a Jesús en la Eucaristía necesitamos previamente estar bautizados. Muy bien. ¿Qué es la Eucaristía, este sacramento? Vamos a ver, dijimos que era Jesús, ¿no? Y que Jesús era Dios. Pero hablemos un poquito más. ¿De dónde viene la Eucaristía, no? ¿Quién la instituye? ¿Quién la hace existir? El mismo Jesús. ¿Cuándo? En la última cena, el Jueves Santo, la noche anterior al Viernes Santo, donde Jesús iba a morir y entregar su vida en la cruz, la noche anterior decide instituir este sacramento, el de la Eucaristía. ¿Para qué? Para no dejarnos solos. Pero miren la grandeza de Jesús, que no nos da algo de Él, ¿no? Imagínense una persona que se va de viaje, bueno, deja un recuerdo suyo, ¿no? Jesús no. Jesús sabe que va a morir, va a resucitar, va a ir al cielo, va a subir al cielo y se va a quedar allí. Pero para no dejarnos solos, quiere dejarse a sí mismo. Y Él se queda realmente en la Eucaristía. En la última cena, reunido con los apóstoles, toma pan y pronuncia las siguientes palabras, ¿no? Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Jesús dice, esto es mi cuerpo, y esto es real, su cuerpo. Jesús convierte pan en su cuerpo. Y luego toma una copa, ¿no?, con vino, y dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. Ese vino se convierte en la sangre de Jesús, en la misma sangre que va a derramar al día siguiente en la cruz. Entonces la Eucaristía, este sacramento, es el mismo Jesús, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Esto que Jesús hizo en la última cena se renueva en cada misa. En cada misa del mundo, cuando el sacerdote pronuncia estas palabras en la persona de Jesús, se dice in persona Christi, ese pan y ese vino dejan de ser pan y vino, aunque parezcan vino en nuestros ojos, aunque parezcan pan y vino en nuestros ojos, para convertirse en el cuerpo y la sangre de Jesús, en su alma y en su divinidad. Esto se da gracias a que el sacerdote pronuncia estas palabras, y fíjense que el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, no dice esto es el cuerpo de Jesús. ¿Por qué dice es mi cuerpo? Porque lo dice in persona Christi, en la persona de Jesús. Es Jesús en ese sacerdote pronunciando esas palabras. Y también es muy importante saber que Jesús está todo entero allí. Incluso si uno toma una hostia, ¿no? Quizás me está escuchando alguien que solamente tomó la primera comunión y nunca más, pero se va a acordar al menos que comulgó una hostia. Esa hostia, Jesús en esa hostia, está presente en cada parte, totalmente. Si yo tomo una hostia y la parto en dos, Jesús está completo en cada parte. Si una mínima partícula se desprende de la hostia, en esa mínima partícula Jesús está todo, completamente.
lo mismo pasa con el vino. En cada gota ya no es vino, sino que es la sangre de Jesús, y está todo, todo, todo. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en una gota. Y no solo está Jesús, sino que también está Dios Padre y el Espíritu Santo. Porque creemos en la Trinidad, ¿no? En que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que son inseparables. Por lo tanto, donde está Jesús está el Padre y el Hijo también. Muy bien. Ahora, esto es un misterio de fe. Nuestros ojos nos dicen que hay pan y vino, pero por la fe creemos que es Jesús. Ahora, para poder creer en esto, es necesario tener fe. Y la fe es un don infuso, o sea, infundido por Dios en nuestros corazones. Sin fe no podemos creer esto. Entonces, ahí me gustaría ahora decirles, yo puedo ahora encontrarme con dos tipos de oyentes, ¿no? El creyente y el no creyente. Al creyente me gustaría decirle, ¿no? Aconsejarle que si ya cree que Jesús está ahí, todo el tiempo le diga: Jesús, yo creo que estás ahí, pero aumenta mi fe, ¿no? Porque tenemos que tener una plena conciencia y vivir conforme a eso, ¿no? A esta verdad. Y aquel que no cree, ¿no? Incluso hasta el ateo, hacer como un acto de confianza y decir: Jesús, si vos realmente sos Dios y estás acá, hacémelo saber, dame el don de la fe. Y estoy segura que Jesús lo va a dar, ¿no? Porque es un Dios que quiere que sepa todo el mundo que está ahí, esperándonos en la Eucaristía. ¿Y para qué está esperándonos? Principalmente para que lo adoremos como Dios, y para esto son realmente perfectas las capillas de adoración perpetua, y para que lo recibamos. Y esto es la comunión, ¿no? Comulgar, recibir a Jesús. ¿Y por qué quiere Jesús que lo reciba? Para llenarme de gracia y hacerme cada vez más parecida a Él, y así crecer en santidad. Muy bien. Si bien es un misterio de fe, creer en la Eucaristía, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que decidió darnos una especie de ayuda para creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que son los milagros eucarísticos. Para el que nunca escuchó esto, yo voy a poder decir muy poco, pero googleen e investiguen porque es un tema apasionante. Los milagros eucarísticos son aquellos milagros en los cuales una hostia consagrada en la que ya está Jesús se convierte en un momento dado en un pedazo de carne, o empieza a aparecer en esa hostia un pedazo de carne. Y también, o sea, visiblemente a los ojos, ¿no? Cuando el vino consagrado, que ya es la sangre de Jesús, pierde la apariencia del vino y uno empieza a ver sangre, literalmente. Esto se da en contadas ocasiones, pero hay muchísimos milagros eucarísticos en el mundo. Si uno se pone a investigar, es muy llamativo que en todos los milagros del mundo, milagros eucarísticos, la sangre siempre es sangre AB positivo. Por ejemplo, a mí es un dato que siempre me llamó la atención. Y la carne fue examinada, incluso es genial porque muchas veces se la llevan a examinar a gente que no sabe de dónde proviene esa muestra, ¿no? No le dicen que venía de una hostia consagrada, y la carne, todos los científicos llegan a la conclusión, después de analizarla, que es tejido muscular, o sea, de un músculo, y específicamente del corazón, de un corazón humano que ha sufrido mucho.
Yo sinceramente desconozco, ¿no?, cómo llegan a esa conclusión, pero es por una cuestión de la distribución de las células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, realmente desconozco, pero llegan a la conclusión de que es un corazón que ha padecido mucho estrés. Gracias a estos milagros eucarísticos, uno tiene una gran ayuda para creer en la presencia real de Jesús. Un joven de 15 años llamado Carlo Acutis, que hoy 1 de octubre fue muy difundido porque fue un chico que muere con 15 años y era súper devoto de la Eucaristía, se ha encontrado su cuerpo incorrupto. Carlo Acutis fallece hace unos 16 años, su cuerpo está en una iglesia en Asís y por ahora está incorrupto. No se corrompió su cuerpo, no se descompuso. Este chico murió con 15 años y había diagramado una página web con todos los milagros eucarísticos del mundo, o la gran mayoría. Y allí él describe, ¿no?, recolecta información, viaja por toda Europa, ¿no?, sacando fotos a los diferentes milagros y la arma. Así que pueden buscarla también, se llama, si uno busca milagros Miracoli Eucaristici, Miracoli Eucaristici, le van a poder encontrar y ahí hay infinidad de información. Justo en el día de hoy se mostró su cuerpo incorrupto, así que le pido al siervo de Dios Carlo Acutis que lo beatifican el 10 de octubre, que interceda, ¿no?, por esta charla y sus frutos. Y todo esto, digamos, son ayudas que Dios da para que creamos en la presencia real de Jesús. Y después me gustaría ahora hablar de la importancia de recibirlo, ¿no? Dentro de todas las prácticas de piedad, la que tiene una fuerza santificadora más alta es recibir bien la Eucaristía. Y para esto es necesario prepararnos, ¿no? Uno tiene, ¿no?, la comunión, cuando uno comulga, no recibe a Jesús, y uno tiene un momento previo, que es la preparación, y uno posterior, que es la acción de gracias. De los dos, el más importante es la preparación. ¿Por qué? Porque la eficacia santificadora de recibir a Jesús depende de nuestra disposición interior en el instante de recibirlo. Según cómo esté mi alma en el momento de recibirlo, es el efecto que va a tener esa Eucaristía, recibir a Jesús, en ese momento. Muy bien. Vamos entonces a hablar un poco de la preparación y de la importancia que tiene. En primer lugar, para recibir a Jesús hay que estar bautizados. En segundo lugar, hay que saber qué es Jesús. Pero yo no puedo ir pensando que es pan. Si yo no creo que es Jesús y no sé que es Jesús, no puedo ir a comulgar. En tercer lugar, se debe hacer, o sea, la Iglesia pide, ¿no?, manda que se haga una hora de ayuno eucarístico antes de recibir a Jesús. Es decir, una hora antes de la comunión, yo no debo ingerir ningún alimento ni tomar nada, salvo agua o medicamentos, si fuese necesario, para ir preparando mi corazón para recibirlo. Y por último, pero es lo más importante, es que debo recibir a Jesús en estado de gracia, o sea, mi alma debe estar en gracia. ¿Qué quiere decir esto? Debe estar sin pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal, no? Acá hay que explicar un poco. El pecado mortal es un acto malo, voluntario y con conocimiento. O sea, yo sé que es algo malo, que ofende a Dios. Puede ser un pensamiento, una palabra, un deseo, una obra o incluso una omisión. Omisión es no hacer lo que debería haber hecho. Este pecado ofende a Dios y va contra la ley
divina que se expresa en los 10 mandamientos. El pecado es mortal cuando es grave. Y en este caso, cuando es grave, cuando la materia es grave, cuando hay pleno consentimiento, o sea, una voluntad plena, y también pleno conocimiento de que estaba mal. El pecado venial, por otro lado, es cuando la materia es más leve, o incluso cuando la materia es grave, pero no hay pleno conocimiento y consentimiento de que era grave. En la vida cotidiana yo aconsejaría, ¿no?, resolver esto con un sacerdote, o sea, pedirle a Jesús que nos dé un buen sacerdote y confesor, y obviamente confesar todo y asegurar así que mi alma esté en gracia, sin pecado mortal, y pueda recibir a Jesús. Recibir a Jesús en pecado mortal está mal, no me hace bien al alma. Sí puedo recibir a Jesús con pecados veniales, que son leves. Aunque estos pecados sean desagradables para Jesús, ¿no? Igual le ofenden, podemos comulgar con pecado venial, y de hecho, recibir a Jesús en la Eucaristía puede borrar los pecados veniales si comulgamos con mucho fervor, o sea, con mucho amor por Jesús. Siempre y cuando no tengamos afición, apego a ese pecado. Yo siempre pienso, ¿no? Por ejemplo, hablar mal de alguien. Si a mí me gusta hablar mal de las personas, estoy apegada a ese pecado, me gusta, bueno, en ese caso Jesús no me lo borra con mi comunión. Pero si yo lo rechazo, sí se borra ese pecado venial, ¿no? Y sí comulgo con mucho fervor. Estas son las condiciones básicas, entonces, ¿no? Estar bautizada, estar en gracia, y para eso tengo que recurrir al sacramento de la confesión, ¿no? Si he caído en pecado mortal. Y aunque no haya caído en pecado mortal, se aconseja también la confesión frecuente para ser fuertes, ¿no?, ante las futuras tentaciones, ¿no?, que van a venir. Hacer el ayuno eucarístico y saber a quién voy a recibir. Esas son como las condiciones básicas. Pero después hay ciertas condiciones que son muy importantes que estén presentes en el momento mismo en el que estoy a punto, ¿no?, de comulgar, para que esa comunión dé mucho fruto en mi alma, ¿no?, y me vaya transformando poco a poco en otro Cristo, ¿no? Y poder decir algún día, como San Pablo, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿no? Nuestra meta tiene que ser otro Cristo, ser Jesús para otros, ¿no? Estas condiciones importantes en el momento de la comunión, ¿no?, son 4 principalmente. En primer lugar, una fe viva, o sea, creer, pero con mucha fuerza en Jesús y en su presencia real en la Eucaristía. Y para esto yo recomiendo con toda mi alma adorar a Jesús en la Eucaristía, ¿no? Hacer horas de adoración eucarística, horas santas se llaman. Porque con estar ahí frente a frente, ¿no?, con Jesús, te hace claramente aumentar la fe. En segundo lugar, es muy importante la humildad de corazón, ¿no? Reconocernos pobres y necesitados, ¿no? Señor, piedad de mí que soy un pecador. Conocerme ahora y saber que lo necesitamos, ¿no?, para dejar atrás el pecado y convertirnos totalmente a Él. Pero también hace falta una gran confianza en la bondad de Dios, una confianza ilimitada en su bondad. Muchas veces pensar en nuestros pecados nos puede llevar a una especie de desánimo, y Jesús no quiere eso. Todo lo contrario, Él quiere que, conociendo nuestra miseria, seamos humildes y digamos, te necesito y sé que me vas a ayudar, ¿no? Con esa confianza con su Padre bueno. Y saber también que bueno, ¿no?, y que continuamente podemos volver a Él. Una confianza ilimitada en su bondad. Y acá me gustaría leer
un fragmento, unas frases que le dice Jesús a Santa Faustina Kowalska, que es esta santa de polaca, que tenía como la gran apóstol de la Divina Misericordia, ¿no? Ella veía a Jesús, tenía visiones de él, y Jesús le dice lo siguiente sobre la confianza. Le pregunta: ¿por qué tienes miedo y tiemblas cuando estás unida a mí? No me agrada el alma que se deja llevar por inútiles temores. ¿Quién se atreve a tocarte cuando estás conmigo? Y le dice, escuchen esta parte: el alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad y la que me tiene confianza plena. A ella le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que me pide. ¿Cuánto, no? O sea, Jesús nos dice que el más querida por él es el alma que confía en su bondad y a esa le da todo. Qué importante pedirle a Jesús que nos dé continuamente esto, ¿no? Fe viva, humildad profunda y una confianza ilimitada en su bondad. Y por último, y es lo más importante y es la que para que la comunión dé mucho fruto, hay que pedirle a Jesús tener mucha hambre y mucha sed de comulgar, hambre de su cuerpo y sed de su sangre. ¿Y por qué? Porque al tener hambre y sed de Jesús, la deseo fuerte de recibirlo, es como si nuestra alma se ensanchara y su capacidad para recibir a Jesús. Imagínense que nuestra alma es como un vaso pequeño y cuanto más deseo tenemos de Jesús, ese vaso aumenta. Entonces, cuando uno va a servir algo en ese vaso, agua, por ejemplo, va a entrar más agua. Algo así, semejante, pasa con la comunión. Cuanto más deseo de recibir a Jesús, nuestra alma más grande es y más recibe de Jesús. Si bien Él siempre se da todo, el efecto santificante de recibirlo va a depender del tamaño de nuestro vaso. Entonces hay que pedirle en cada comunión mucha hambre y mucha sed de Él para recibir cada vez más, para que nos santifique más y pedirle que cada comunión sea mejor que la anterior, ¿no? Y así, con mucha hambre y mucha sed, crecemos agigantados, ¿no? O sea, realmente cada vez que comulgo recibo más a Jesús. Dicen que Santa Catalina de Siena tenía tanta hambre y sed de Jesús en la Eucaristía que se hubiera expuesto, ¿no?, a los mayores peligros y sufrimientos con tal de no dejar de recibir al divino alimento que la sostenía, ¿no? Tanto por aprender de esta gran santa, ¿no?, que estaba dispuesta a sufrir cualquier cosa con tal de no perderse esa Eucaristía. Muy bien. Luego de esta preparación uno recibe a Jesús y viene la segunda parte, ¿no?, que es la acción de gracias. Agradecer. ¿A quién? A Jesús y al Padre y al Espíritu Santo que nos permitieron esta comunión. Santa Teresa de Ávila le decía a sus monjas que de su convento que lo siguiente, les digo la frase textual: no perdáis tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado. ¿Qué quería decir acá, Santa Teresa? Que teníamos que aprovechar la hora posterior a la comunión para negociar con Jesús, o sea, para sacarle gracias para nosotros, ¿no?, y para nuestros prójimos. Es como si Jesús fuera especialmente débil, ¿no?, como en ese momento, y no puede negarnos, ¿no?, sus gracias. Y es muy importante que esta acción de gracias sea hecha con el corazón, ¿no?, sin rutina, sin caer en la rutina, que vuelve muchas veces estéril, ¿no? La misa, por ejemplo, sobre todo va a misa todos los días y recibe a Jesús, así como en un matrimonio, puede caer en la rutina, ¿no?, y en que se vuelva costumbre. Ahora, cada misa debe ser vivida como la primera y la última. Y evita esto de la rutina. Y para agradecer, es importante que el agradecimiento sea
de corazón, ¿no? Hay un teólogo, Rollo Marín, que en un libro llamado Teología de la Perfección Cristiana dice, uno puede leer, por ejemplo, una fórmula de acción de gracias ya compuesta por otro, por ejemplo, por un santo, y que es algo muy bueno y muy santo hacer esto. Pero que guarda, ¿no?, con quedarnos en eso y simplemente hacer la oración por cumplir, pero estar con la mente en otro lado, ¿no? Yo tengo que tener conciencia que acabo de recibir a Jesús, lo tengo adentro, al mismo Dios, al Creador incluso, al Creador de todo. Tengo que hablarle conmigo, ¿no? Y si no sé qué decirle, porque eso puede pasar, no puedo decir, no sé qué decirle a Jesús, bueno, hacer silencio, ¿no? Y dejar que Él nos hable en ese momento. Y es muy importante pedirle las gracias que necesitamos a ese día, ¿no? ¿Se escucha? Porque creo que se cortó un segundo. No, te escuchamos, te estamos escuchando muy claro, María Reina. Bárbaro. No queremos ni interrumpirte. Bárbaro. Nos quedan unos pocos minutos, así que muy bien, y te estamos escuchando. Sí, sí. Ahí cerramos con... Tenemos hasta las 9, ¿no? Sí. Muy bien. Y qué importante en esta acción de gracias tomar conciencia de que llevamos a Jesús en el corazón, que cuando salgamos a la calle lo vamos a ir llevando por los caminos donde andemos. Un obispo santo, San Manuel González, decía que debíamos ser sagrarios con 2 pies, ¿no? O sea, llevar al Jesús de esa comunión a todo lugar donde fuésemos. Y qué importante saber que es verdad esto. O sea, que yo recibo a Jesús, Jesús habita en mi corazón, y todo el tiempo yo recuerdo que Él está ahí, Él está en su presencia eucarística, incluso. Una mujer, creo que una santa, pero no estoy segura, le pregunta a Jesús también, Jesús, ¿cuánto tiempo te quedas en mi corazón que te recibo? 5 minutos, le pregunta ella. Y Jesús, todo el tiempo que estás pensando en mí, todo el tiempo que pensás en mí, en vos me quedo, ¿no? Bien, y saber que somos misioneros con todo el tiempo, ¿no? Llevando a Jesús adentro. Bien. Y es importante quedarnos un buen rato, ¿no? Después para agradecer. Este teólogo, Rollo Marín, decía que al menos hay que quedarnos media hora agradeciendo. Y dice, wow, cuánto tiempo, ¿no? Pero es Dios, ¿no? Y lo merece. Quizás sería como una hermosa costumbre o práctica, ¿no?, piadosa, rezar un rosario, por ejemplo, ¿no?, después de la misa, en acción de gracia a esa comunión, o un rosario antes, ¿no?, preparando el corazón para esa comunión. Dice San Felipe Neri, no sé si lo conocen, pero hay una película hermosa de él que se llama Preferisco el Paradiso. Cuentan que este santo había celebrado misa, comulga y se va rápido, ¿no? Mandó a 2 monaguillos con velas encendidas, con cirios, acompañar a la mujer a la calle, porque tenía plena conciencia. La mujer llevaba a Jesús dentro de su corazón, ¿no? Cuánta claridad tenían los santos, ¿no? Y por último me gustaría hablar de la comunión espiritual. ¿Qué es esto, no? Hoy en día hay mucha gente que no puede acceder a la Eucaristía, ¿no?, porque está encerrada, porque no hay parroquias abiertas cerca. Qué importante es recurrir a la comunión espiritual ahora en este contexto, pero también cuando vuelvan las misas públicas, ¿no? ¿Y qué es la comunión espiritual? Es el deseo ferviente de recibir a Jesús en nuestro corazón y abrazarlo, ¿no?, después de haberlo recibido. La comunión espiritual puede santificarnos tanto como una comunión sacramental, ¿no?, con real fervor. Y también Jesús le dice a Santa Faustina que si practicaba el santo ejercicio de la comunión espiritual varias veces al día, pero ¿no?, sin apurarse, con conciencia, en un mes, le dice,
iba a ver su corazón completamente transformado, ¿no? Qué hermosa práctica, ¿no? Estar todo el día haciendo comuniones espirituales y a Jesús, ¿no? Muy bien. Y por último, ya para terminar, me gustaría animar, ¿no? Como a todos los que me están escuchando a adorar a Jesús en la Eucaristía. Les voy a contar una pequeña historia, tengo acá, de un sacerdote, obispo, que se llama Josefino Ramírez, Monseñor Josefino Ramírez. Era obispo de Manila, en las Filipinas, en Oceanía. O Asia, perdón si cometí un error geográfico. Este obispo le escribe a un sacerdote llamado Tomás pequeñas cartas. Las cartas van constituyendo un libro que se llama Cartas a un hermano sacerdote, que yo sinceramente recomiendo con todo mi corazón, que está en internet en PDF. Pequeñas cartas que van entusiasmando a Tomás, a quien estaban dirigidas, para que adore a Jesús en la Eucaristía. Básicamente el obispo quería convencerlo a Tomás de que ponga adoración perpetua en su parroquia y de que adore a Jesús en la Eucaristía al menos 1 hora al día. De cada carta el obispo lo va intentando convencer con un montón de historias. Yo me gustaría terminar contándoles, ¿no?, para motivarlos y buscar a Jesús, ¿no?, en adoración eucarística. Y también hay veces que no hay adoración. En la iglesia hay un sagrario y si está la luz encendida, Jesús está ahí, ¿no?, en el copón con hostias, dentro de esa cajita dorada, ¿no? Para el que no conoce lo que es un sagrario, es esa caja dorada que está en el fondo de una iglesia o al costado. Ir allí a su encuentro. Y el obispo cuenta que un día le tocaba adorar a las 3 de la mañana y tenía miedo de quedarse dormido. Como estaba enfermo, le habían dicho que tomara un vasito de coñac, que tenía dolor de garganta. Él lo hace, pero con temor a quedarse dormido. Y otro sacerdote le dice: quédate tranquilo, que Dios se va a encargar de que vos te despiertes y vayas. Este obispo se queda dormido por haber tomado el coñac, y a las 3 de la mañana, que era su turno de adoración, escucha que golpean en la puerta. Entonces abre y encuentra un perro. Resulta que había un perro afuera que entra a la casa, sube la escalera, se da vuelta y con la cola golpea la puerta. Y el obispo dice: wow, o sea, Dios utilizó a este perro para que yo me despertara y fuera a adorarlo. Dice: si hace esto, ¿no?, con un perro, ¿cuánto debo hacer yo para mover a otros a que vayan a adorar a Jesús? Y entonces este sacerdote, en esta carta que le escribe al padre Tomás, donde le cuenta esta historia, le dice la siguiente reflexión, y voy a terminar leyendo esto. Le dice: imagínate lo que sucedería si Jesús se hiciera visible en el Santísimo Sacramento de tu parroquia. Todo el mundo querría tomar el primer vuelo hacia allí. Y no a cada uno lo que le dijo el apóstol Tomás: porque me viste, creíste. Dichosos los que no han visto y creyeron. Esa, María, esa es la... Y continúa. Perdón, María. Esa es la reflexión más importante. Sí. Nos queda 1 minuto y los tiempos de la radio son así porque se corta el programa. Acá el operador me está informando eso. Nos quedamos con esa última reflexión, ¿no? Dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros tenemos la gracia de poder verlo a Jesús vivo en la Eucaristía. Tenemos esa bendición. En cada capilla, en cada parroquia, aunque no lo tengamos expuesto en un santísimo, está en un sagrario.
Así que María Reina, te agradecemos de todo corazón tu participación. Tenemos que establecer la comunicación con el Padre para que nos dé la bendición, porque se corta el programa. Buenísimo. Nos encantó tu catequesis. Muy bien. Muy agradecidos por haber participado. Te mandamos un beso grande y bueno, tenés la gracia de recibir la bendición del Padre en este momento. Me quedo para la bendición. Bueno, ahora el Padre va a comunicarse para darnos la bendición. En un segundito. Yo voy a terminar con una pequeña reflexión que dice Jesús en la Eucaristía. Estás delante de Jesús, aquel Jesús de corazón tan misericordioso que iba en pos de los pecadores y solo tenía para ellos palabras de generoso perdón, tan compasivo y bueno que curaba a los afligidos y desgraciados, y con ellos lloraba. Aviva tu fe, contémplalo ahí, hecho hostia, para poder acercarse más a ti. Óyelo con amor. Vamos a la bendición del Padre. Padre. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Estábamos acá preparados para recibir su bendición. Qué hermoso programa, realmente eucarístico, ¿no? Sí, Padre. Muy hermoso, para tomar la conciencia de que Jesús está allí en el sagrario, esperándonos a nosotros, en las capillas de adoración perpetua, para que lo contemplemos día y noche. Recibimos su bendición, Padre. Vamos a dar la bendición a todos los presentes, a todas las personas que participaron de este hermoso programa eucarístico. Felicitaciones María Reina, felicitaciones Alejandra, gracias al doctor Fernando. Que el Señor bendiga a todos los presentes y todos los que van a escuchar este programa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Cadena Cumbia Latina.